La Comisión por la Justicia y la Verdad presenta Justicia y Verdad, un espacio de divulgación de la Comisión por la Justicia y la Verdad y de la ley para sancionar los crímenes y las violaciones a los derechos humanos por razones políticas entre 1958 y 1998, en el ejercicio del Estado social y democrático de derecho y de justicia. Antes de llegar al mundo, uno está en una morada de silencio y armonía. Pero un buen día lo despiertan de la nada, le meten una nalgada y así comienza esta vida. Esta vida, tan solitaria esta vida, que en el glorioso infinito es una estrella perdida. Llorosa vida, tan frágil y tan sentida, que en la inmensidad del tiempo no alcanza para sufrirla. Después le ponen un nombre, que gústele o no le guste, uno tendrá que llevar. Lo ponen en un camino, lo enseñan a caminar, y después uno se pierde en una cruel soledad. Eso que escuchamos al fondo es una de las canciones más lindas que yo he escuchado, bueno, aparte de otras, pero esta especialmente por el contenido, de las vivencias y canciones de Adelis Freites, el poeta Adelis Freites, en el disco producido por el Centro Nacional del Disco, Vivir para Cantarla. Y así iniciamos el programa Justicia y Verdad, el programa de la Comisión por la Justicia y la Verdad, en todo el territorio del país. A través de esta emisora, en los controles estará trabajando Edinson Rivas, en la producción Alejandro Bastardo, David Palis y quien les habla, Aldemaro Barrios Romero. Hoy tendremos, como siempre, un programa de cierta exclusividad, porque con nosotros está un invitado muy especial que de una vez yo voy a entrar de una vez en el tema, salvo hacer los créditos correspondientes, porque hoy vamos a conversar con el profesor Rómulo Enríquez. Rómulo Enríquez es una referencia histórica de nuestra contemporaneidad, sobre todo porque le tocó actuar en distintos eventos desde la dictadura hasta nuestros tiempos. Y hoy vamos a tratar un tema en homenaje a Luis Alberto Hernández, que fue desaparecido en el año 69, cuya desaparición, junto con otros sucesos, derivaron en una serie de escenarios violentos y de protestas que se generaron en Caracas y en otras ciudades del país. Les recuerdo el correo comisionverdadvenezuela@gmail.com, el teléfono para sus mensajes de texto, oigan, solo mensajes de texto, es 0416-531-9217. ¿Por qué se los digo? Porque en el transcurso del programa nosotros respondemos las preguntas que tengan a bien hacer y las aclaratorias. Les recuerdo que las personas que están pendientes de hacer las denuncias ante la Comisión por la Justicia y la Verdad sobre casos de violaciones a los derechos humanos por razones políticas entre el 58 y el 98, tengan a bien conectarse a través de este correo comisionverdadvenezuela@gmail.com o lo hacen a través de este número 0416-531-9217. Eventos así inmediatamente antes de empezar la conversación con Rómulo Enríquez. Acto homenaje a Carmelo Laborí el 30 de octubre en el Museo Boliviano a las 10 de la mañana fue. El 3 de septiembre un acto también en homenaje a Pedro Pablo Linares, antropólogo, un luchador social que se ocupó gran parte de su vida en la búsqueda y la indagación en los temas que tienen que ver con la violación de los derechos humanos. Por supuesto, el acto de Cantaura, el 4 de octubre, los 41 años de
de la masacre de Cantabria. Yo quiero recordar estas fechas porque son emblemáticas, así como es emblemático el día de hoy, que estamos haciéndole un homenaje a Luis Alberto Hernández. Yo entiendo que hay distintas memorias sobre el tema de Luis Alberto Hernández y las consecuencias de esta desaparición forzada. Pero que sea el propio Rómulo Enríquez quien nos dé primero la bienvenida de Rómulo a este programa y la gratitud por haber aceptado la invitación, y que de una vez comencemos porque tenemos apenas 40 minutos para conversar de algo que es históricamente muy extenso. ¿Cómo comenzó todo esto, Rómulo? Buen día. Permíteme, Aldemaro, que primero te salude y te agradezca la invitación. Como yo considero un deber y además una necesidad espiritual íntima mía de tratar estos temas y seguir denunciando a los criminales que han ensuciado con su conducta al pueblo venezolano luchador por la democracia, que han dañado al pueblo, que han perjudicado al pueblo. Me siento en el deber de estarlo denunciando siempre y levantando siempre las banderas de la democracia y la libertad, cuál es el deber de todo ciudadano independientemente de su posición política, de sus críticas o no críticas frente al gobierno, pero debiera ser deber de todo ciudadano estar en contra de los enemigos de la democracia y defender la democracia. Defender la democracia significa defender la libertad y defender la lucha hacia un estado superior de la sociedad. Más democracia, más democracia, más democracia es lo que siempre necesitaremos. Sé que este programa y su dirigente, su director Aldemaro, desea que conversemos, que tratemos el tema de la desaparición de Luis Alberto Hernández en el año 1968. Vamos a recordar. Fue el 69. Perdón, 1969, sí. En el 68, en diciembre, fueron las elecciones que fueron ganadas por Rafael Caldera por un estrecho margen, pero ganó las elecciones. Y luego en el 69 fue la desaparición de Luis Alberto. Yo voy a permitirme, en el transcurso de la conversación, recordar un poco el marco político que existía en Venezuela para la época. ¿Qué estaba pasando en Venezuela en ese momento? Pero antes de referirme a la cuestión general del país, quisiera recordarles que Luis Alberto Hernández, un muchacho de Aragua de Barcelona, del estado Anzoátegui, con su familia allá, estaba en Caracas estudiando en la Escuela de Sociología y Antropología, el primer año de la carrera. Tú eras director de la Escuela de Sociología, de la Central. En ese momento yo ejercía las funciones de director de la Escuela de Sociología y Antropología, porque esa escuela tenía fusionados internamente los estudios de sociología y los de antropología. Tiempos después se dividió la escuela y se hicieron dos escuelas, una de sociología y otra de antropología. Pero estamos hablando de un tiempo cuando asesinaron a Luis Alberto Hernández, cuando estaban fusionados sociología y antropología en una sola escuela. Hubo elecciones en la Universidad Central de Venezuela por primera vez en la historia de un consejo de escuelas, porque se había promovido un gran movimiento de renovación universitaria. Correcto. Y en medio de ese movimiento de renovación universitaria surgieron diversas proposiciones sobre cómo renovar la universidad. La universidad estuvo siempre dirigida, luego del derrocamiento de la dictadura, orientada principalmente a luchar por la democracia en el país y la revolución en el país. El esfuerzo principal de las fuerzas avanzadas, del estudiantado y del profesorado y de los empleados universitarios, era un esfuerzo dirigido a luchar por una nueva Venezuela, por una revolución, por una democracia auténtica. Y se atendió poco en ese lapso, el lapso inmediatamente siguiente al derrocamiento de la dictadura de Pérez Jiménez. Recordemos que Pérez Jiménez fue derrocado el 23 de enero de 1958. En todos los años siguientes, en los años inmediatamente siguientes, se volcó la lucha universitaria, no solo de la Universidad Central de Venezuela, de todas las universidades del país, se volcó hacia la realidad nacional política, hacia la lucha por una revolución.
y no se atendió desde el movimiento universitario con la debida fuerza los requerimientos internos de transformación de las universidades. Y nos quedamos con unas universidades herencia de los tiempos de la dictadura, hasta que surgió el movimiento de renovación universitaria, de reforma de la universidad, que surgió en la Universidad Central de Venezuela y luego prendió en todas las universidades del país, iniciado en el año de 1969. 69. Cuando comienza el proceso, una de las consignas inmediatas y las aspiraciones inmediatas es que se democratice la selección de los directivos universitarios, y por eso se hacen elecciones del Consejo de Escuela. Inventamos en la Escuela de Sociología y Antropología tener un Consejo de Escuela. Por primera vez. No existían en la universidad ninguna, porque las universidades eran dirigidas, las escuelas universitarias, por un director, y el director era designado por el decano de la facultad. A dedo. No había ninguna democracia en la escogencia. Se formuló la propuesta de que hubiera una democracia en la escogencia y se hicieron elecciones del Consejo de Escuela. Y bueno, yo entre los 3 profesores que resultaron electos 3 estudiantes y 3 profesores. Era un consejo paritario, de 3 y 3, 3 profesores y 3 estudiantes. Una votación secreta, universal, en fin, ahí participó una elección en la cual participaron todos los profesores de la Escuela de Sociología y Antropología y todos los estudiantes de la Escuela de Sociología y Antropología. No participaron los empleados de la escuela, que eran 6 empleados. No participaron. En cambio, los más de 900 estudiantes participaron y casi 100 profesores participaron en la votación. El voto de un profesor valía igual que el voto de un estudiante. Y los estudiantes votaban por los profesores que querían que fueran directores y los profesores votaban por los directivos profesorales. Ahora, ya, un momentico, Rómulo. Ahí fue donde me eligieron a mí junto con 2 compañeros más. Que es interesante porque en medio de ese movimiento de renovación universitaria está entrando un gobierno nuevo con unas políticas aparentemente, ¿no?, destinadas a controlar o neutralizar la violencia generada, la violencia política generada por la insurgencia y la contrainsurgencia. En medio de eso ocurre este proceso de renovación, digamos, de democratización. Ese es uno de los temas que yo quería tratar, el Correcto. que estás tú señalando, ¿no? Después del derrocamiento de la dictadura, hubo el esfuerzo del movimiento popular venezolano más avanzado, un esfuerzo por desarrollar una lucha revolucionaria que diera al traste con una falsa democracia, una democracia formal encabezada por Rómulo Betancourt, muy llena de represión y de entrega del país al imperialismo norteamericano. Y nos volcamos, tanto profesores como estudiantes, empleados de las universidades, a la lucha política nacional y desatendimos la lucha interna de las universidades. Con la llegada, da la coincidencia, si no hubiera estado él ahí, iba a ocurrir de todas maneras. Con la llegada de Rafael Caldera a la presidencia de la República, Caldera tomó posesión en febrero del año 1969. Y tomó posesión el mismo día que Hugo Chávez Frías tomó posesión después, el 2 de febrero. De 1999. Da esa casualidad que Caldera como que adivinó en esa fecha y solicitó que fuera la toma de posesión el 2 de febrero. Bueno, ocurrió que los estudiantes, los profesores y los empleados universitarios empezamos a volcar nuestra atención hacia nuestra problemática interna. ¿Cómo es que si vivíamos en la universidad, trabajábamos en la universidad, estudiábamos en la universidad y eran tan importantes las universidades, no habíamos hecho ningún esfuerzo por revolucionar internamente a las universidades y por hacerlas más democráticas? Y entonces lanzamos un movimiento de reforma universitaria que comprendía, entre los grandes aspectos, ligar la universidad al desarrollo del país, ligar la universidad al desarrollo de Venezuela, ligar a la universidad a la problemática concreta de nuestro país en el campo de la producción, en el campo de la distribución de la riqueza, en el campo de la democracia. De la tecnología también. Y ligamos esa lucha al planteamiento de la democratización interna de la universidad. Entonces, ese gran movimiento por la renovación significaba que tomaban las fuerzas avanzadas de las universidades, tomaban la bandera que habían descuidado de luchar por la realidad interna de las universidades.
Es bueno que se diga que en ese momento ya había sufrido una severa derrota política y militar el movimiento revolucionario venezolano. Correcto. Nosotros, los revolucionarios, decidimos emprender un proceso de lucha que, entre otras cosas, contemplaba elevar como muy importante la lucha armada en la guerrilla rural. Yo soy de los que piensa que nos equivocamos tremendamente y que esa equivocación nuestra condujo a una derrota política y militar muy severa, muy importante. Esa derrota ya la sentíamos terriblemente en el año 68 y más aún en el año 69. Claro. El país no atendió a nuestro llamado revolucionario, todo lo contrario, cada vez nos estamos aislando más de las masas que no entendían nuestro planteamiento político en ese momento. Claro. Y eso obligó, entre otras cosas, a repensar el papel del movimiento de masas. ¿Y cuál va a ser el papel del movimiento de masas en las universidades? Si no es el de luchar por los intereses de los estudiantes, de los profesores, de las universidades, y poner las universidades al servicio del desarrollo nacional independiente, nacionalista, antiimperialista. De ahí nace el movimiento de renovación. Y es en ese momento cuando se desborda la represión nuevamente en contra del estudiantado. Y es víctima de ello Luis Alberto Hernández. Claro, Luis Alberto Hernández es, digamos, un detonador con todo lo trágico que significa la violación